comenzamos con la clase. El tema, ¿qué es la fe? ¿Pudieron estar descargando ahí del Classroom? Bien, bárbaro. Bueno, oramos. Amado Señor, gracias queremos darte por estar otra tarde más compartiendo juntos con hermanos, Señor, tu palabra, animándonos en la fe, Señor, y aprendiendo principios de sanidad y principios también de fe que nos ayudan a vivir la experiencia de la comunión más íntima contigo y a poder estar recibiendo más plenamente los beneficios de esa cruz, de tu sacrificio, porque cargaste por nosotros, Señor, nuestros pecados, pero también cargaste nuestra opresión y también cargaste con nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Bendito Dios, gracias por, a través de tu palabra, permitirnos estar descubriendo estas verdades que tal vez si hubiese sido de boca en boca, de manera tradicional, antigua, no se hubiese perdido con el tiempo al apagarse la fe, pero lo dejaste escrito, Señor, lo dejaste escrito, está escrito y tu palabra, Señor, no pasará. Cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos volver a la verdad, porque así como lo hicieron los reformadores y luego todos los que continuaron la reforma pudieron ir redescubriendo lo que vivió la iglesia al principio, la iglesia primitiva, la iglesia desde el Pentecostés. A través de tu palabra también, Señor, podemos estar viviendo en esa misma plenitud de vida que vos conseguiste para nosotros. Queremos bendecirte, darte la gloria, queremos darte gracias por este tiempo que nos permitís compartir juntos, Señor. Gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que separan este tiempo para estar afirmándose en tu verdad, Señor. En tus manos ponemos este tiempo, te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Continuamos con el tema la fe. Estuvimos viendo por qué la fe. ¿Bien? Y ahora vamos a empezar con la definición de qué es la fe, para ir comprendiendo un poco más este músculo que tenemos que estar ejercitando. Así como tenemos bíceps y tríceps y músculos físicos que necesitamos estar ejercitando para poder estar aprovechándolos, aprovechando su uso, ¿no? Y el propósito por el cual Dios los puso en nuestro cuerpo, de la misma manera también tenemos recursos espirituales y uno de estos músculos espirituales es la fe. Bien, así que necesitamos estar conociendo estos principios de fe para poder estar ejercitando este músculo de la fe. Bien, ¿qué es la fe? Fe, dice la definición de Hebreos 11, desde el versículo 1, es la certeza. Es pues la fe, certeza de lo que se espera. Bien, ya así en ayunas arrancamos con palabras en griego. La palabra que se traduce como certeza en el original es hypostasis. Si vamos al diccionario griego, de Vine, diccionario Strong, hypostasis significa esencia o sustancia, hablando concretamente, la esencia, la sustancia es algo que se puede tocar, ¿bien? Palpar, ver, ¿no? Hablando abstractamente, asegurar, de allí certeza, tener certeza de algo, ¿bien? De algo, de una sustancia, de una esencia, de la esencia de algo. Por supuesto, alguien tiene certeza porque lo tiene allí, está viéndolo, ¿no? Si estamos hablando de una sustancia natural. ¿Bien? Bueno, acá estaríamos hablando de una sustancia espiritual, que aunque no se pueda ver,
no quiere decir que no sea real. ¿Ven? Que aunque no se pueda ver, no quiere decir que sea abstracta. ¿Bien? Podemos decir que el amor es abstracto, ¿no? No se puede tocar, ¿no? No se puede agarrar. Bueno, es, a esto lo podríamos llamar algo abstracto. Bueno, cuando hablamos acá de este tipo de certeza, hipóstasis, si estamos hablando de asegurar algo, eso no es algo concreto. Pero si estamos hablando de sustancia, de esencia, eso sí es algo concreto. ¿Bien? La palabra se utiliza pocas veces en el Nuevo Testamento, hipóstasis, pero miren cómo la utiliza el mismo autor de Hebreos en Hebreos 1.3. Hebreos 1.3 dice, Jesucristo, hablando de Jesucristo, dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y ahí la palabra es hipóstasis, siendo la misma imagen de su sustancia, ¿no? Y quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra, ¿bien? Y ahí continúa describiendo a Jesús. ¿Bien? Tomemos esta descripción que da de Jesús. Dice de Jesús que es el resplandor de la gloria del Padre y la imagen de su sustancia, la imagen de la sustancia del Padre. Dios, ¿es algo concreto o es algo abstracto? Dios es concreto, Dios es algo concreto, Dios es una persona. ¿Bien? El Padre es una persona, no es una idea, no es un pensamiento, no es algo abstracto. ¿Bien? Dios es algo concreto. Sin embargo, no lo podemos ver con los sentidos naturales. ¿Bien? Pero sí lo podemos percibir con los espirituales y podemos tener una relación con el Padre. ¿Bien? Bueno, acá el autor de Hebreos dice que Jesucristo es la imagen de esa sustancia de Dios. Después los padres de la iglesia y los que estuvieron estudiando, hay algunos alumnos del instituto acá, los que estuvieron estudiando teología, en Teología Sistemática 1, la iglesia va a hablar en los concilios de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es de la misma sustancia. Eso es lo que declaran los concilios sobre las personas de la Trinidad. ¿Qué significa? Bueno, sea cual sea la sustancia, o sea, no está en la tabla periódica la sustancia de Dios. ¿Bien? Nos ponemos a ver todas las cosas, todos los átomos, todas las moléculas que hay en el universo, ¿bien? Y ahí, bueno, las categorizan todo con el número atómico y, bueno, un montón de otras cosas químicas, ¿bien? Y si vemos toda esa lista, ahí no está con lo que está formado Dios o con lo que es Dios, ¿bien? Pero eso no quiere decir que Dios no sea algo concreto. Esto es lo que los padres de la iglesia rescataron. Dicen, Dios es alguien concreto, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo existen. Y aunque no sean de las sustancias que están en el universo, porque son diferentes a lo creado, ellos son los creadores. Es el creador, es diferente de lo creado. ¿Bien? Pero no significa que no sea sustancia también, que no sea algo concreto. ¿Bien? ¿Me van siguiendo más o menos en la idea? Tal vez nos estamos enroscando un poco en física, en química, pero continúenme con esta idea, porque ¿por qué vamos a esto? No estamos filosofando. Estamos tratando de entender cómo lo entendía el lector, el primer lector, cuando reciben la carta en griego, cómo entendía el lector que lo leía en griego este pasaje, no traducido al español o traducido a otro idioma.
cómo lo interpretaba el que lo leía en el idioma original. Por eso estamos yendo a esta palabra. Entonces, la misma palabra que el autor de Hebreos dice, Jesús es la imagen de la sustancia divina, ¿bien? La utiliza acá. ¿Bien? Es pues la fe la sustancia de lo que se espera. De hecho, la versión inglesa lo traduce como sustancia. La James King traduce el versículo, la fe es la sustancia de lo que se espera. Cuando estén viendo cualquier video de algún predicador en inglés que esté leyendo la Biblia James King, que la James King sería como la Reina Valera 60 nuestra, es la favorita en el idioma inglés, es la favorita. Bueno, cuando lean Hebreos 11.1, van a ver que dice que la fe es la sustancia de lo que se espera. ¿Por qué la sustancia? Porque la fe aplica a algo que ya está en los lugares celestiales. ¿Bien? Para la salvación necesitamos fe. ¿Recuerdan la lección de fe y esperanza? Que son dos cosas diferentes. Esperanza para lo futuro, para lo que está por venir. Fe para lo que ya es un hecho, para lo que ya se consiguió en la cruz. Entonces lo que ya se consiguió ya está hecho, ya está disponible en los lugares celestes. La salvación no tenemos que estar esperándola, ya está en los lugares celestiales, tenemos que tomarla por la fe. ¿Qué otra cosa? Nuestra libertad espiritual no tenemos que estar esperándola, la tenemos que tomar por la fe, porque ya está. Cristo nos hizo libres de la maldición, de la ley, ¿no? Nuestra sanidad ya está en los lugares celestes. No la tenemos que estar esperando, la tenemos que tomar. ¿Bien? Por eso mismo, la fe toma esa sustancia celestial. En Efesios capítulo 1, y vamos al pasaje, Efesios 1, 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Bien? ¿En qué tiempo verbal está esta bendición? Pasado, ¿no? Dios Padre nos bendijo, tiempo pasado, ¿no? Con toda bendición espiritual. ¿A dónde? ¿Acá en la tierra, en los lugares visibles? No, en los lugares celestiales, ¿no? ¿Y a través de quién nos bendijo? ¿Quién es el que logró toda esa bendición, el que alcanzó todo lo que se había prometido en el Antiguo Testamento? Cristo. En Cristo tenemos la bendición de la salvación, la bendición de la libertad, la bendición de la sanidad, la bendición del bautismo del Espíritu Santo. Bien, ya son un hecho. Ya podemos decir, es algo concreto ya. Es algo que tenemos que estar tomando. ¿Bien? ¿Qué es la fe? La fe toma esa sustancia, que ya es un hecho, que ya está en los lugares celestes. ¿Bien? Por eso mismo la importancia de esta palabra hypóstasis, ¿no? Concretamente es esencia, es sustancia, ¿no? Abstractamente, asegurar, tener certeza, estar seguro, estar persuadido de algo. Bueno, la fe se apropia de la sustancia espiritual. Es interesante, a veces me pongo a mirar un poquito de cosas de ciencia y me gusta analizar el tiempo desde la perspectiva de Einstein, con la teoría de la relatividad. Y Einstein ayudó muchísimo a unir la ciencia a la fe, porque cosas que parecían
imposibles que se hablaban bíblicamente, Einstein las explicó con fórmulas. Es tremendo, ¿no? Y bueno, la relatividad en el tiempo, por ejemplo, que a la velocidad de la luz el tiempo se anula. Así que, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de eternidad. Ahí. Así que nosotros estamos metidos en un sistema espacio-tiempo, ¿no? Cuando uno se separa del cuerpo, a lo que llamamos muerte, la separación del cuerpo y el espíritu, sale de ese espacio-tiempo y pasa a estar en la eternidad. ¿Bien? Bueno, eso lo explica Albert Einstein con la teoría de la relatividad. Bendiciones, bienvenida Verónica. Bendiciones para todos. Muy bien. Y por otro lado, aparte del tiempo, el tema de la masa y la energía. Y esto también es tremendo, ¿no? Hay una fórmula muy conocida, la más famosa de Einstein, que es E igual a m por c al cuadrado, ¿no? Que es energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. ¿Bien? Bueno, básicamente lo que está diciendo que con la masa se puede transformar, la masa se puede transformar en energía. ¿Bien? Y esa es la base de la bomba atómica. Un pequeñito de masa, gramos de masa, se puede transformar en una cantidad de energía tremenda. ¿Bien? Si se multiplica por la velocidad de la luz al cuadrado. Bueno, el que entienda un poquito de matemáticas sabe que pueden invertirse los factores, ¿no? Y si tenemos el igual, ahí en el medio tenemos la E de un lado y por otro lado la C y la M, podemos cambiarlos de lugar, ¿bien? Así que eso significaría que también la energía se puede convertir en materia. Necesitaríamos una cantidad de energía impresionante, la energía se mide en julios, una cantidad de energía impresionante para poder estar construyendo 1 milímetro de algún material, ¿bien? Pero, ¿es posible teóricamente? Sí, es posible. Einstein lo comprobó con esta fórmula. Y así como la materia la convierte en energía, la energía se convierte en materia. ¿Bien? Bueno, ¿cómo comienza Génesis? Dios habló y fue hecho. Eso es tremendo. Es lo que está diciendo esta fórmula, ¿no? ¿Qué salió de la palabra de Dios? Energía. ¿Bien? ¿Qué promete Jesús cuando dice esperen a recibir el Espíritu Santo? La palabra es dunamis, pero recibirán poder, dunamis, ¿bien? Cuando venga el Espíritu Santo. Y ese mismo dunamis, ese mismo poder, es el que sale de la boca de Dios. Ahora miremos si con la fórmula miles de julios pueden construir un milímetro, ¿no? de cualquier materia. Dios, con lo que habló, construyó un universo. El poder que hay ahí. Bien. Entonces, vemos que de Dios sale sustancia real, aunque no la podamos estar viendo. Su palabra tiene poder y ese poder se transforma en cosas. Se transforma en cosas, se transforma en personas y ese poder sigue estando intacto hoy. ¿Bien? Y parte de ese poder nos lo compartió a nosotros, a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Así que el Dios creador del universo, el que sustenta todas las cosas, y lo decía el pasaje, ¿no?
¿ven? El cual siendo el resplandor de su gloria, en Hebreos 1:3, ¿no? Que dice que Jesús es la imagen misma de la sustancia, hipóstasis, de Dios, ¿no? Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Bien? Con la palabra de su poder. A través de cada palabra de Cristo, ¿bien? Acá está hablando de Jesús, ¿bien? Sustenta todas las cosas a través, con la palabra de su poder. Con la palabra que sale de Jesús se sustenta todo lo creado. ¿Cómo lo que está sustentando a todas las cosas, el poder que está sustentando a todas las cosas, la sustancia espiritual que está sustentando todas las cosas materiales, cómo no va a tener poder para estar construyendo un brazo que falta, por ejemplo? ¿Cómo no va a tener poder para estar desintegrando un cáncer y sacándolo de un cuerpo? ¿Qué es lo imposible para nosotros? ¿Bien? Lo que no creemos. Porque para Dios no hay nada imposible. Y Él está alrededor nuestro en todos lados, sustentando todas las cosas. De hecho, si Él saca ahora la palabra, ¿no? En este momento sacara la palabra, se desintegraría todo el universo. Porque Él sustenta todo con el poder de su palabra. Me encanta imaginarlo a Jesús sosteniendo cada átomo. ¿Bien? Bueno, otra cosa maravillosa es eso, ¿no? Que aún las cosas más sólidas que vemos se las ponen a estudiar los científicos con microscopios y ven que son átomos, átomos que forman conjuntos, ¿bien? Pero uno es como que está velado a eso y dice, no, para mí esto es algo físico, esto es algo concreto, esto no tiene ningún espacio, ¿bien? Y después el científico cuando lo mira encuentra que hay espacios, que se llaman espacios intermoleculares en eso que nosotros vemos impenetrable, ¿bien? Y Jesús con un cuerpo glorificado se apareció en medio de una habitación cerrada. Estaban encerrados los apóstoles por miedo a la persecución que se estaba desatando y Jesús con cuerpo glorificado se aparece en medio de ellos. Y le dice a Tomás, vení, tocá. Y después les dice en la playa cuando se aparece otra vez, un espíritu no tiene carne ni hueso como tengo yo. Y se puso a comer con ellos. ¿Bien? Así que el que sustenta todas las cosas con el poder de su palabra puede continuar haciendo lo que sea. Lo que sea. ¿Bien? Tenemos que estar rompiendo nuestras limitaciones cuando estamos esperando algo en Dios o cuando estamos orando en fe, en este caso. Así que la fe toma esa sustancia de Dios, la toma, se apropia de esa sustancia espiritual. Está ya en los lugares celestes. Mi sanidad ya está en los lugares celestes. El bautismo del Espíritu Santo ya está en los lugares celestes. ¿Bien? Todo lo que necesito ya está en los lugares celestes. Lo traigo a través de la fe. ¿Bien? Ahora, ¿cómo se llega a esa seguridad? Indefectiblemente conociendo su voluntad. Si no conocemos cuál es su voluntad, si no conocemos su persona, si no conocemos que Él es el que sostiene todas las cosas y que Él quiere darnos, ¿no? Estuvimos viendo el martes pasado que por qué fe, porque Él es dador, que Él quiere darnos, ¿no? Si no conocemos que estas cosas no tenemos que estar rogándole a Dios, por favor saname, por favor saname, por favor saname.
No hay que estar rogándole. Dios es el que está más interesado que nosotros en darnos lo que Él preparó para cada uno de nosotros. ¿Bien? Necesitamos ponernos de acuerdo y tomarlo por fe. ¿Bien? Así que necesitamos conocer cuál es su voluntad con respecto a cualquier cosa que pidamos. ¿Bien? Porque en poder no hay nada que pueda estar deteniéndolo a Dios. Puede todas las cosas. Recordemos que un leproso fue el que dudaba de su voluntad. ¿Bien? No dudaba de su poder, dudaba de su voluntad. En el Evangelio de Marcos. Y le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Él sabía que sanaba leprosos. Él sabía que limpiaba leprosos, de que tenía poder para eso. Pero no sabía si era la voluntad sanarlo a él. De la misma manera, nosotros debemos conocer su voluntad para poder afirmarnos en esta fe, para poder entender que eso que está en los lugares celestes, Dios lo preparó para nosotros, que tenemos que estar tomándolo, que está esperándonos eso ahí. Es una cuenta llena de bendiciones que está depositada ahí y que tenemos que ir nosotros a cobrar. Hablándolo, poniéndolo en lenguaje económico, ¿no? Es una cuenta que ya tenemos depositada desde hace 2000 años. Pero solo nosotros a través de la fe podemos ir a cobrarla. ¿Bien? Tanto para nuestra sanidad, como para nuestra libertad, como para todas las cosas que requieren fe. ¿Bien? ¿Cuál fue la base de la fe de Pablo? El gran apóstol que decimos, ¿qué fe que tiene Pablo? ¿En qué se fundaba su base? ¿En qué se fundaba su fe? ¿Cuál era la base de su fe? Hechos 22:14 dice, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo, oigas la voz de su boca. Entonces lo encontramos soportando todas las cosas que vemos que soportó. Sale en su primer viaje misionero, es apedreado. Cualquiera que no conoce la voluntad de Dios, ¿bien?, dice, no, esto no es para mí. O, no, me parece que escuché mal. ¿Bien? Hay muchos casos de personas que salen con un llamado, ¿bien?, y en la dificultad dicen, dudan del llamado. En la dificultad dicen, no, seguramente escuché mal. Dios me envió a abrir una iglesia en Formosa. Llegan a Formosa y a los 6 meses están con dificultades, ni hablemos de que los apedreen, ¿no? Y cuando encuentran 3, 4, 5 dificultades, dicen, no, evidentemente la voluntad de Dios no era esta, ¿no? Y miden cuál es la voluntad de Dios respecto a las circunstancias que están viviendo. No, y circunstancias difíciles vamos a tener siempre en cualquier lugar. En el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y Él estará con nosotros todos los días hasta el fin. Entonces, ¿qué lo mantenía firme a Pablo? No dubitativo, uy, me apedrearon, no, entonces estoy por mal camino, seguramente Dios me castigó por eso. No, no, él sabía cuál era la voluntad de Dios. Bien. Y él sabía que a veces iba a encontrar oposición. Entonces, ¿cuál era la clave de esa, lo que decimos, la gran fe de Pablo? ¿Cuál era la clave? Conocer la voluntad de Dios. ¿Qué lo hizo un valiente en medio de 200 y pico de personas temerosas, conocedoras del mar, en medio de un naufragio? Y el único que no había perdido la cordura, estaban todos ya esperando morirse, ¿y quién fue el que estuvo tranquilizando a toda la tripulación? Capitán y todos los profesionales del mar, el apóstol. ¿Por qué? Porque conocía la voluntad de Dios. Él dijo,
Dios tiene un propósito con este viaje. Dios me quiere en Roma, me dijo que tengo que testificar, entonces no puedo morirme acá. Quédense tranquilos porque yo estoy arriba del barco, puede haber dicho Pablo, porque sé cuál es la voluntad de Dios y Dios me quiere en Roma, así que no vamos a morir. Aparte, bueno, un ángel también le dijo, y se te concedió también toda la tripulación. Así que no solo se salvó él porque él tenía propósito, sino también toda la tripulación. Es interesante esta idea, como para tener paz en medio de la tormenta. Cuenta Dante Gebel que estaban preparando uno de los superclásicos y Dios le había hablado muy específicamente sobre ese superclásico que estaban haciendo. Uno de los primeros era. Y está haciendo un viaje en avión y comienzan turbulencias muy fuertes y las personas se empezaron a preocupar y a desesperar, a pensar, nos caemos, ¿no? Y eso se empieza a contagiar el temor, ¿no? Y Dante se pone a pensar, ¿no? Y dice, no puedo morirme acá. Lo cuenta después en una prédica, no puedo morirme acá. Y le decía, no sé, no me recuerdo con quién estaba, y le decía, no va a pasar nada porque no puedo morirme acá. ¿Por qué? Porque estoy yo acá. No era de creído, no era que era el superhombre, no, Dios le había mostrado que iba a pasar algo. Y era irracional que tenga un accidente antes de que ocurra lo que Dios le había dicho que iba a pasar. ¿Bien? Entonces, cuando uno conoce la voluntad de Dios y camina dentro de la voluntad de Dios, te apedrean, están todos en contra, continúas caminando para adelante, ¿bien? Sabiendo que la voluntad de Dios se va a cumplir. En nuestros casos, hablando de nuestro tema, si nosotros conocemos cuál es la voluntad de Dios con respecto a la enfermedad, ¿no? Que no la quiere en el cuerpo, con respecto a sanidad, que Él se llevó nuestras enfermedades, ¿no? Cualquier síntoma, cualquier pronóstico que venga, vamos a continuar. No, Dios trajo sanidad. Jesucristo se llevó mi enfermedad. Esto no puede seguir así. Bien, esto no va a seguir, aunque me desahucien, aunque el segundo estudio salga peor. Recordemos lo que pasó con los tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, en el horno. ¿Bien? Cuando ellos confesaron a Dios, hay veces que nosotros pensamos, ya la primer confesión y el primer plantarnos en la fe frente a la dificultad, ya tenemos que ver la respuesta. Bueno, ¿cuál fue la historia de Sadrach, Mesach y Abednego? Le dijeron, si no se arrodillan, los tiramos en el horno de fuego. No nos vamos a arrodillar, dice. Y Dios nos va a salvar. Bueno, pongan el horno 7 veces más fuerte. Se les complicó la cosa. Y a veces que ocurre eso, que viene un primer pronóstico y decimos, no, en el nombre de Jesús se llevó Cristo toda enfermedad, toda dolencia, todo. Vamos a hacer otro estudio. Peor está. Se puso el horno 7 veces más fuerte. ¿Bien? Bueno, ahí está la cuestión si permanecemos en la fe o no permanecemos en la fe. Cuando lo levantaron los que trabajaban para el rey y lo fueron a tirar, ellos no dijeron, no, para. Llévanos delante de Nabucodonosor que nos arrodillamos. No, dijeron, dale, tiranos en el horno. Dios va a hacer algo. Sepa, rey, que nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego y nos librará. Fue la confesión. Y nos librará. Así que, ¿qué ocurrió? Apareció el cuarto hombre
semejante a hijo de dioses, ¿bien? En medio del fuego. ¿Por qué? Por fe, por permanecer en la fe. Así que, ¿cómo se llega a esa seguridad? Conociendo su voluntad. Pablo se enfrentaba a cualquier situación adversa porque conocía su voluntad. Primera de Juan 5:14. Dice Juan, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Juan dice que conocer su voluntad nos da confianza. Esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos en su voluntad, estamos seguros que nos oye. Y si nos oye, tenemos las peticiones que hayamos hecho. ¿Bien? Así que ¿qué nos da confianza para caminar en el reino espiritual? En la vida misma. ¿Qué nos da confianza? El conocer la voluntad de Dios y el andar en su voluntad. Eso nos trae confianza plena. ¿Bien? Nos estamos poniendo de acuerdo con Dios para que se haga su voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Esa es la oración que nos enseñó a orar Jesús. Que se haga tu voluntad así en la tierra como se hace en el cielo. ¿Bien? Bueno, necesitamos conocer cuál es esa voluntad. Para nosotros estar caminando en esa voluntad, para nosotros estar pidiendo en esa voluntad. Hay veces que se ora dentro de esa voluntad y el que no entiende este principio piensa que se le está prepoteando a Dios, pero no se le está prepoteando a Dios, se le está prepoteando a las circunstancias o al enemigo, tal vez, diciéndoles no te podés quedar acá circunstancias. ¿Por qué? Porque conozco la voluntad de Dios y en mi vida y en esta situación se va a cumplir la voluntad de Dios, ¿sí o sí? Conozco cuál es la voluntad de Dios. ¿Eh? Hay que plantarse de esa manera, esa justamente es la fe. Pablo en Efesios 5:17 dice, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Miren qué palabra usa para insensatos. Afrón, que significa indocto, loco, necio, lo opuesto a prudente, que es tonto. De hecho, la Biblia de lenguaje sencillo lo traduce de esa manera. Y entendiendo que el griego del Nuevo Testamento es el griego que se llama koiné, que es el griego común, no es el griego de la literatura griega clásica, ¿no? Como escribiría Borges, por ejemplo, o como está escrita la Reina Valera. No, era el griego común, el griego que hablaba, el español que hablaba Messi, el español que hablaba Carlito Tevez, ¿bien? El común. Entonces, es muy probable que haya sonado así la palabra. No sean tontos en cuanto a la voluntad de Dios. No conocer la voluntad de Dios, no buscar eso y no caminar en eso, es ser tontos, está diciendo Pablo. No sean tontos, sean entendidos en cuál es la voluntad del Señor. Muchos han dado a entender que la voluntad de Dios no se puede conocer. Pasajes que utilizan, sus caminos son misteriosos. Utilizan cosas que ni ojo oyó, ni ojo vio, ni oído oyó. El ojo que oiga, difícil, ¿no? Cosas que ni ojo vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado. Bien. Ahora miremos ese pasaje. Primera de Corintios. Primero de Corintios 2:9. Cuando alguien
quiere hacer mística la situación que está viviendo, o no quiere buscar la voluntad de Dios, o no entiende cuál es la voluntad de Dios. Y muchos utilizan este pasaje, ¿no? Está escrito: cosas que ni ojo vio ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Interpretando que todas las cosas que nos van a ocurrir son a las que Dios se le ocurre en el momento, ¿no? Porque ni ojo vio, ni oído lo oyó, y eso es lo que Dios preparó. Pero es interesante, y presten mucha atención en el Nuevo Testamento cada vez que se utiliza un pero. El pero parte la oración en dos, y está diciendo: lo de atrás del pero era en el pasado. Lo de atrás del pero era en el Antiguo Testamento. Ahora estamos en un nuevo y en un mejor pacto, ¿bien?, hecho sobre mejores promesas. Y acá tenemos un pero. Cosas que ni ojo vio ni oído yo ni han subido a corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Está citando justamente el Antiguo Testamento. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Bien? Así que aún lo profundo de Dios es revelado en el nuevo pacto por el Espíritu a las personas. ¿Bien? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no recibimos el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender, porque han de discernirse espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Los mismos que dicen: cosa que ojo vio ni oído yo ni han subido a corazón de hombre, también dicen la mitad de este versículo. La palabra dice: ¿quién conoció la mente del Señor? Bueno, pero fíjate que continúa. ¿Y quién le instruirá? Y acá dice más, que es igual a pero. Más nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quién conoció la mente del Señor? Se preguntaban en el Antiguo Testamento, y ahora mucha gente. ¿Quién sabe sus designios? Nosotros, que tenemos la mente de Cristo. Nosotros, que Él nos la reveló, nos reveló las cosas. Entonces, necesitamos conocer cuál es la voluntad de Dios. Eso es justamente de sabios, ¿no? Deben ser entendidos, dice Pablo, en cuál sea la voluntad del Señor. ¿Bien? Muchos pretenden comprobar la voluntad de Dios también según la respuesta a la oración. ¿Cómo es eso? Terminan todas las oraciones: si es tu voluntad. ¿Bien? Y hay solamente una oración, o sea, estamos hablando en sanidad, de sanidad estamos orando por sanidad, y termina la oración: bueno, te pedimos, Señor, estés sanando a esta persona, porque por tu llaga fueron sanados, y clamamos, si es tu voluntad, Señor. ¿Bien? Y está mal puesto ese si es tu voluntad. Y ese si es tu voluntad es un condicional. Estamos poniendo una condición, y eso está diciendo que no conocemos cuál es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Si nosotros pedimos salvación para una persona, ¿terminaríamos una oración con si es tu voluntad? Nadie. Estamos todos de acuerdo en eso. Clamamos, Señor, por la salvación de esos chicos que están en la droga, de esas personas que están atadas a los vicios, al alcohol. Clamamos por la libertad. Si es tu voluntad, Señor. Si no es tu voluntad, que sigan drogándose, que sigan muriéndose. No, sabemos ahí cuál es su voluntad. ¿Bien?
Entonces, el saber cuál es su voluntad nos lleva a orar con fe, plantados justamente en el conocimiento de la voluntad de Dios. De la misma manera tiene que ser la sanidad. Y eso justamente lo transforma en una oración de fe. Ahora, los defensores del si es tu voluntad dicen, sí, pero Jesús oró de esa manera. ¿Y nosotros cómo vamos a orar de una manera tan prepotente si el mismo Señor oró si es tu voluntad? Bueno, ¿cuándo oró Jesús si es tu voluntad? Una sola vez está registrado el si es tu voluntad. ¿En dónde? En Getsemaní, en el huerto de Getsemaní. Necesitamos diferenciar tipos de oraciones. Hay una oración que es la oración de fe, que necesitamos estar 100% plantados en el conocimiento de la voluntad de Dios con respecto a eso, si Dios quiere, ¿no? Para que, como dice Juan, tengamos confianza cuando pedimos conforme a su voluntad. Es la única manera de que podamos tener la fe bíblica, la fe que dice necesitamos tener certeza de lo que estamos esperando, necesitamos estar convencidos. Y Jesús nos dice, y si creen que lo que pidieron lo recibieron, lo van a recibir. Y si lo piden con fe, sin dudar, totalmente convencidos, lo van a recibir. Entonces no puede haber un si es tu voluntad en la oración de fe. Después hay otra oración, que es la que hizo Jesús, que es una oración de consagración, de entrega a la voluntad de Dios personal para cada individuo. Jesús acá se estaba enfrentando con tener que cargar con todos los pecados de la humanidad sobre él. El que nunca había estado separado del Padre, ni por un minuto, el que nunca había pecado y no había experimentado esa separación que trae el pecado, ahora estaba enfrente de esa experiencia horrible. La experiencia tremenda que está sufriendo en el huerto de Getsemaní no son los clavos, no es la cruz. Millones de personas murieron en la cruz. Millones de personas murieron crucificadas. Millones de personas murieron torturadas de una manera mucho más grave que la que murió Jesús. En la Alemania nazi se torturaba a los judíos de una manera tremenda mientras iban haciendo experimentos con ellos. Así que personas que sufrieron más brutalidad, hay muchas más. Así que, ¿en dónde está la gravedad de lo que iba a estar pasando? Que nadie cargó con todos los pecados que existen, con todos los pecados de la humanidad, y el sentirse apartado de Dios de la manera que se sintió Jesús. ¿Bien? Porque él cargó con los pecados del asesino, del descuartizador, del violador, todos los pecados juntos. ¿Bien? Todo sobre él. Entonces, se está rindiendo en esa oración a la voluntad de Dios. Está yendo una y otra vez confirmando eso. Señor, ¿esta es tu voluntad? Si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. De nuevo, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y finalmente se rinde. ¿Cómo lo podríamos comparar con una oración nuestra? Tenemos un llamado a la obra misionera y nosotros soñamos con ser músicos. Yo quería ser músico, yo quería tocar en escenario, que la gente me aplauda, tener instrumentos importados, y me está llamando a ir en vez de buscar aplausos, ir a pasar por rechazo, ¿no? En vez de talento, ir a estar dando amor a tal vez alguien que ni quiera recibirlo, ¿no? Y estoy luchando ahí con lo que quiero yo, ¿no? Y lo que Dios me está pidiendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la oración de consagración?
que no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. ¿Bien? Ahí va una oración de consagración. Ahí se debe terminar la oración de consagración, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Bien? Muy similar, no igual, pero muy similar a lo que hizo María, cuando el ángel le dijo, te va a cubrir el poder del Altísimo. ¿Bien? Y ella podría haber dicho, no quiero, no quiero, yo quiero ser una chica, una jovencita normal, con un matrimonio, con hijos normales, ¿no? sin meterme en problemas, ¿no? Esto ya de arranque me trae un problema, porque van a pensar que yo engañé a José, y sin embargo, que dijo que se haga en mí según tu palabra, ¿no? No es idéntico, pero es similar, ¿no? El que se haga tu voluntad en mi vida. Tal vez mis planes eran otros, pero ahora me rindo a tus planes. Nada que ver con la oración de fe, nada que ver con la oración de fe. Jesús, cuando fue a la tumba de Lázaro, no dijo, Lázaro, levántate si es la voluntad del Padre. No, ordenó en fe que salga. Y en cada sanidad lo vamos a ver de esa manera. Cuando le dijo a Pedro, cuando Pedro le dice, tenemos que pagar los impuestos, Señor, ya nos están mirando mal, nos mandaron la FIP. ¿Y qué le dijo Jesús? Bueno, andate con la caña al río, saca un pez y saca de la moneda, saca la moneda que va a haber en la boca del pez y paga el impuesto por vos y por mí. Si es la voluntad de Dios. No dijo eso. ¿Por qué? Porque conocía un principio bíblico que después escribió Pablo. Mi Dios suplirá todo lo que falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Por qué no dijo eso en la tumba si es tu voluntad, en la tumba de Lázaro? Porque conocía el principio bíblico, que la ley del espíritu de vida estaba sobre él, que se iba a estar llevando toda enfermedad y toda dolencia, y que esas sanidades ya eran de adelanto al pago que estaba por hacer en la cruz. Entonces actuaba de acuerdo a ese conocimiento, ¿bien? Y en esa autoridad. Y no estaba diciendo que se haga tu voluntad, Padre, porque sabía cuál era la voluntad de Dios. De hecho, dijo, las palabras que yo digo son las que oigo del Padre, no hablo mis palabras. Y las cosas que yo hago son las que le hago ver al Padre. Entonces, lo que veía que era la voluntad del Padre, lo hacía el Hijo. Lo que hablaba el Padre, lo hacía el Hijo. Así que es una ridiculez, no calza el decir si es tu voluntad, cuando ya sabés que es la voluntad de Dios. Tus padres te mandan a hacer una compra y te dicen, por favor, anda a la verdulería y tráeme 2 kilos de naranja y 2 kilos de manzana. Y cuando estás por salir le decís, ¿me permitís ir? ¿Es tu voluntad que yo vaya? ¿Qué le pasa a este? ¿Le funciona la cabeza? Recién te acabo de mandar. ¿Por qué me preguntás si querés que vaya o no vaya? Y hay veces que estamos así, ¿no? El Señor nos mandó a sanar enfermos, nos mandó a echar fuera demonios, ¿no? Y en la iglesia se le pregunta, Señor, ¿es tu voluntad que sean enfermos? ¿Es tu voluntad que eche fuera demonios? No, tenemos el mandato. Si es tu voluntad, queda para una oración de consagración solamente. ¿Bien? Cuando conocemos cuál es la voluntad de Dios, obramos en fe en esa voluntad. Entonces, Pablo dice que no conocer, no buscar, no ser entendidos en cuál es la voluntad de Dios y andar a los tumbos por el mundo espiritual es de tontos, insensatos, dice la Reina Valera.
Así oraba Pablo por la iglesia, Colosenses capítulo 1, versículo 9 y 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas lleno del conocimiento de la voluntad, de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Eso era lo que pedía Pablo para la iglesia. No pedía bendiciones, no te pido que bendigas a tales personas, te pido que les des lo que necesiten, que si entienden cuál es la voluntad de Dios y obran en fe, ya se proveen de todas las bendiciones celestiales que están en Cristo. ¿Bien? Ahí está la clave, el conocer cuál es su voluntad y el caminar en ella. Así que no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué iban a lograr? Para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Bien? Así que el fruto para toda buena obra, el conocimiento, el crecer en el conocimiento de Dios, el agradarle a Él, está íntimamente relacionado al conocer su voluntad. ¿Bien? Necesitamos ser llenos del conocimiento de su voluntad. Y en Romanos 12:2, el pasaje que varias veces repetimos, está la misma idea. No se conformen a este siglo, a cómo vive el mundo, a cómo piensa el mundo. ¿Bien? Y no estamos hablando de los pecadores, no, a cómo piensan los profesionales también, al pensamiento del mundo, a lo que se habla en la televisión, a lo que se habla en la política, en el periodismo. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación del entendimiento. Renueven su entendimiento con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovando nuestro entendimiento a través de la palabra de Dios, comprobamos cuál es su voluntad. Y acá nos adelanta cuál es su voluntad. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Muy bien, hacemos un break